Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a dar la enseñanza del día de hoy y para la honra y gloria del Señor, ¿verdad? Hablamos ayer terminando el libro de Jeremías, ¿verdad? Ya hacíamos a un lado a Jeremías. Jeremías se quedaba, ¿verdad?, con un grupo de los hombres que se fueron a Egipto. Ahí se quedaron, ¿sí? Resguardados allí porque pues ellos no quisieron obedecer a Dios, quedándose en Jerusalén. Ellos prefirieron irse con al exilio a Egipto, aunque pues de ellos, amados hermanos, hay algo muy interesante. El pueblo de Israel a los 3 meses de que Dios los saca del cautiverio de Egipto, ellos ya anhelaban regresarse a Egipto. El pueblo de Israel siempre ha tenido esa ilusión de regresarse a Egipto, ¿sí? Recordemos que cuando Moisés sube al monte Sinaí, él se va 40 días y 40 noches y los judíos dijeron, ¿saben qué? Moisés, quién sabe si vaya a regresar, se subió al monte y ya no sabemos qué pasó con él. Vamos a crear un grupo, vamos a crear jefes, dirigentes y regresémonos a Egipto, volvámonos a Egipto. Esa frase, amados hermanos, retumbó en el desierto tremendamente. Volvámonos a Egipto. Y desde ese tiempo, desde ese momento, ellos siempre han deseado regresarse a Egipto, ser esclavos de Egipto, ¿sí? Y cuando tuvieron la oportunidad de regresarse nuevamente a Egipto, lo hicieron, como en esta ocasión. En lugar de quedarse en la tierra de Jerusalén, como Dios les había dicho por medio del profeta Jeremías, ellos dijeron, no te vamos a escuchar, no nos interesa escucharte, y lo único que vamos a obedecer va a ser a nuestra palabra, nos vamos a Egipto. Y se fueron a Egipto. Pero bien, Dios les dijo, voy a mandar a Nabucodonosor con todo su ejército para que destruya, castigue a Egipto juntamente con ustedes y los mate, porque no obedecen a mi palabra, no me escuchan, ¿sí? Entonces, y lo estamos viendo porque dentro de ya un futuro no muy lejano, el libro de Daniel precisamente nos menciona que Israel va a volver a hacer un pacto con Egipto, ¿sí? Con el anticristo, ¿sí? Porque el anticristo saldrá de Egipto, pero ahí tenemos una historia que después lo vamos a contar un poquito más detalladamente. Pero Israel va a volver a hacer pacto con Egipto dentro de un poco tiempo, ya a la vuelta de los días, meses, pero años, podríamos decir que años quizás los podríamos contar con los dedos de esta mano, y les puedo asegurar que me sobrarían dedos, me sobrarían dedos, porque ya está a punto de hacer esa negociación entre Israel y Egipto. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia sale del mundo, ¿sí? Conoce a Cristo, se hace lo toman como su salvador, pero siempre hay detalles que ese cristiano, ese hermano, siempre tiene los conceptos del mundo, no los olvida, los extraña y a veces los lleva a cabo, ¿sí? Se regresa a ese Egipto de donde Jesucristo, por medio de su sangre preciosa, los retiró, los sacó. Entonces, volviendo con Jeremías, pues ya se va a Egipto junto con ese remanente, ¿verdad? Y escribe sus lamentaciones, que les recomiendo que las lean, pero las lean detalladamente para que vean a un hombre desesperado, el ver cómo hay personas, cómo el pueblo de Israel rechaza a Dios y ve que les va mal, y ve que Dios los está castigando, los está destruyendo, los está haciendo añicos, y ellos se aferran a una condición de vida en contra de la voluntad de Dios. Pero bueno, eso fue lo que quisieron, y Dios eso fue
lo que les dio, ¿sí? Ahora bien, ya vimos vamos a entrar con el libro de Ezequiel. Amados hermanos, Ezequiel es un libro tremendísimo, poderosísimo, que hay que ponerle mucha atención, ¿sí? Haciendo una pequeña remembranza, vemos que el profeta Isaías habló acerca, 200 años antes, ¿sí? Habló acerca de la destrucción que venía para Israel, para Jerusalén, ¿sí? Y Dios le dio poder en su palabra, carbones encendidos le dio Dios a Moisés, a Isaías, para hablar su palabra. Y su palabra era tremendamente poderosa. Incluso cuando él se refiere, él, y hay otros profetas también, por ejemplo, Joel y Oseas, dos profetas en común con Isaías, llaman a Israel prostituta y ramera. A la Israel, a las 10 naciones que se separaron, les dice: ustedes son unas prostitutas. Actuaron como prostitutas. ¿Por qué? Porque se vendieron a las naciones, ofrecieron sus cuerpos, ofrecieron sus vidas a las naciones, ¿sí? Y cobraron por sus servicios. Pero cuando se refiere a Jerusalén, ¿sí? A Judá, a Jerusalén, ¿sí? Dice: saliste peor que tu hermana Jerusalén, Israel. Saliste peor tú, Judá, saliste peor tú, Jerusalén, porque ella fue una prostituta que cobró por sus servicios. Sin embargo, tú fuiste una adúltera, porque teniendo marido, ¿sí? Te entregaste a otro hombre. Y de lo que yo te pagaba, de mi salario, de mi sueldo, de mi ganancia, de mi leche, de mi aceite, de mi pan, se lo dabas a él, ¿sí? Todavía lo mantenías, ¿eh? Y te acostabas y te revolcabas en mi misma cama, ¿sí? Fíjense nada más hasta dónde llega Dios a increpar a Jerusalén, a Judá, ¿sí? Entonces, y lo mismo pasa ahorita en las iglesias, ¿sí? En la iglesia hay comportamientos, hay diferentes comportamientos. Hay hermanos en las iglesias que son como la prostituta Israel, que anda brincando de charco en charco, se le llama la atención o no están de acuerdo con alguna actitud de la iglesia, se salen y se van a otra. Llegan a otra, brincan de charco, andan de charco en charco. Hay veces que ya 3, 4 iglesias han visitado. Cuando llegan allá, son recibidos, bienvenidos, adelante, y como se sienten apapachados, dicen: ay, aquí sí se siente la presencia de Dios, no que allá donde yo estaba no se sentía. Ahí se siente, ¿sabes por qué? Porque esa gente que te apapacha, que te recibe con beneplácito, no conoce lo chacal que eres, no conoce el bicho que se están echando encima. Y al rato, cuando te conocen, y ya, ¿sabe? Ya brincas a otro charco, y allá vuelve a pasar lo mismo. Y si es posible, un tercero, un cuarto, un quinto. ¿Por qué? Porque no eres un cristiano confeso. Eres como las ranas, andas brincando de charco en charco. Pero también hay otro grupo de hermanos, ¿sí? Que son como Judá, como Jerusalén, adúlteras. Hay cristianos que son adúlteros, no en el sentido de andar con una mujer en X, sino estando en el templo, con su ministro, con su pastor, con su sacerdote, ¿sí? Cuando viene un encuentro, que viene Cash Luna, Guillermo Maldonado, Alducín, Juan Carlos Harrigan, la cubana Difón, o Yesenia Ten, o cualquier otra de esos sinvergüenzas, corren a sus encuentros, corren a escucharlos, ¿sí? Como adúlteras, como mujeres adúlteras, se van y se llevan de la iglesia lo mejor para allá, que es tu corazón, es tu alma, es tu vida, es tu mente, es tu espíritu. Corres allá a ofrecérselos como adúltera, ¿sí? Te revuelcas con ellos como una mujer vulgar y prosaica,
y al rato andas perdida en el infinito, porque ya no sabes si es al pastor ya lo criticas y lo juzgas. Si te pide la ofrenda, es un ladrón. Si te pide el diezmo, es que ya no hay, ya me dijo Cash Luna, me dijeron aquellos hombres perversos que no, que el diezmo es de la antigüedad. Pero en la antigüedad. Pero eso sí, te dicen que es que tú eres la niña de los ojos de Dios. La niña de los ojos de Dios es una frase que está metida en la antigüedad. Y Dios se lo dijo al pueblo de Israel, no se lo dijo a la iglesia. Jehová Jireh, ay, Jehová Jireh. Jehová Jireh se lo dijo a Abraham en la antigüedad. No le dijo a la iglesia que él era Jehová, él era el Jehová Jireh. El Jehová Samá, el Jehová Ramá, todo eso es de la antigüedad, y ustedes sí lo aplican. Pues hay cosas que aplican y hay cosas que no aplican dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces hay ese tipo de gente actúa como una desvergonzada adúltera, ¿sí? Y hay otro remanente pequeño, el que sí se dedica a servir a Dios, y a veces es el más criticado, es el más juzgado, es el que más tienen rezagado. ¿Por qué? Porque pues no representa gran garantía para la iglesia, ¿sí? Entonces, esas características que tiene la iglesia hoy, también la tuvo Israel, y por eso Isaías les hizo ese comentario. Isaías, el profeta Joel y Oseas, lo quieren corroborar. Ahí están las Sagradas Escrituras. Pero después, con el tiempo, viene el profeta Jeremías. Y Jeremías, Dios lo utiliza de otra manera, más simbólico. Por ejemplo, el cinto, ¿verdad? Podrido, el ir con el alfarero, ¿sí? Estos del cuello, ¿sí? Para simular la esclavitud que venía para Israel. De otra manera lo maneja Dios a Jeremías, y Jeremías también lucha y Jeremías vivía entre el templo y la cárcel, entre el palacio, el templo y la cárcel, porque así se llevó la vida de Jeremías, por decirles lo que les venía, por prevenirlos, ¿sí? Y pues ahora sí, esa fue la historia de Jeremías. Sin embargo, ahora tenemos a la historia de Ezequiel. Y con Ezequiel nos viene una enseñanza verdaderamente maravillosa, la cual no podemos dejar hacer a un lado, y tenemos que verlo con pincitas, porque también en relación a tiempo, recuerden que me voy a ir un poquito más atrás, ¿sí? El libro de Ezequiel lo comenzamos a partir de mañana, para que vean cómo la Biblia tiene sus procesos. Comenzamos con Adán y Eva, 6,000 años antes de Cristo. Después pasamos hacia el diluvio universal, 3,200 años antes de Cristo. Después nos pasamos con Abraham, 2,000 años antes de Cristo. Después nos pasamos con David, 1,000 años antes de Cristo. Después llegamos con Isaías, 600 años antes de Cristo. Ahora llegamos con el profeta Ezequiel, aproximadamente 380 o 400 años antes de Cristo, ¿sí? Pero aquí recuerden que ya para este tiempo habíamos hablado de que Dios había hecho a un lado al pueblo de Israel. Dijo, a ustedes los voy a quitar un momento del plano mundial, porque voy a darle entrada al tiempo de los gentiles, ¿sí? Y de ahí, con el tiempo de los gentiles, ¿cuándo comienza? Cuando Nabucodonosor tiene el sueño, Daniel se lo interpreta, y el rey crea esa figura de la cabeza de oro. Ya lo leímos en segmentos anteriores, los pechos de plata, ¿verdad? La cintura y parte de las piernas de bronce, y los pies de hierro, entre hierro y barro cocido. Ya leímos todo eso,
¿sí? Y vamos a seguir todavía, falta ver el lado espiritual, porque lo vimos en el lado físico, pero ahora vamos a ir al lado espiritual. Y ahorita con Ezequiel ya nos comenzamos, porque ya en Ezequiel el primer capítulo dice, el primer versículo del primer capítulo dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días, o sea, el año 30 ya. Acuérdense que Nabucodonosor Babilonia no reinó 70 años. Acuérdense que en Babilonia de Israel ya tuvo 11 años de cautiverio con Joaquín, 11 años de cautiverio con Sedequías, y ahorita ya comienza el año 30 del reinado de Nabucodonosor. Pero vamos a continuar con esta enseñanza el día de mañana. Que Dios los bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz.